MMP Pase al Frente. Un podcast exclusivo de segundo año del Mariano Moreno, para celebrar los 70 años del colegio. Hoy tomamos lección a nuestra historia. Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar a 3 profesores que fueron muy importantes en el área contable. 3 contadores. Ellos son Nelson Galeto, que además fue director y estuvo desde los inicios de la escuela, el contador Hugo Fermani y el contador Ángel Sterpi. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias. Bueno, a ustedes. Nos vamos a presentar. Yo soy María Paula Scarabotti, una entrevistadora. Yo soy Guillermina Mongeló, también entrevistadora. Yo soy Juan Andrés Ferrando y también entrevistador. Muy bien. El día de hoy, encargada de la cámara, la tenemos a Soledad Callejas. El operador técnico es Joaquín Lonardi. Y por último, nuestra productora Eunice Fiat. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. La primera pregunta va a ser a Nelson. Préstame un segundito. Bueno, la primera pregunta es: ¿en qué institución usted realizó sus estudios secundarios? ¿Tiene algún recuerdo en particular? Sí, yo inicié lo mismo que mi primo Cacho, o Ernesto, que estuvo hace 2 días, en el Sagrado Corazón de Rosario. Un buen colegio. Es decir, el colegio más grande de Rosario era San José en ese momento, y después le seguía Sagrado Corazón. Y en realidad sufrimos mucho el primer tiempo, porque acostumbrado a una escuela de 17 o 20 alumnos que tenía Alberto Maritano. Yo hice la escuela de Alberto Maritano. Y llegar ahí en un colegio donde nos dejan y el portero nos empuja así. Llegamos a un lugar que decía Estudio E. Salió uno y dice: ¿ustedes? 6º grado, dijimos. Acá, como decía Estudio E, nos metimos adentro y nos fuimos al último banco, ahí quedamos. Así que ese fue mi inicio. Ok. Claro, corazón. ¿Dónde queda esta escuela? ¿En qué ciudad? Rosario, en Mendoza, 1951. Ok. Y después ahí dividieron las divisiones. Resulta que había, yo digo, 6º grado, había como 200 alumnos, pero era División A, División B, División C. Año 51. Y terminé, después hice secundario ahí, en año 1956. Un buen colegio. Y tenía la suerte de que mis padres me pudieron hacer el secundario, porque también muchos compañeros míos no lo pudieron hacer, porque no es fácil estudiar hoy día lo mismo un hijo en Rosario. Buenas tardes, Hugo, muchas gracias por asistir. Y bueno, nosotros te queríamos preguntar en qué años asistió a nuestro colegio y si podría compartir algún recuerdo significativo. Sí, bueno, nosotros comenzamos el colegio, fue por el 66, 67, donde en realidad comenzamos con el primer año, y en ese momento el primer año tenía un número bastante importante de alumnos, creo que éramos como 42. Estaba nucleada la ciudad, digamos, San Genaro y San Genaro Norte, y había un solo colegio secundario. Ahí, bueno, transcurrimos el tiempo que fueron el tiempo necesario para llegar a 5º año, donde allí en el 72 nos graduamos. En realidad, nosotros siempre, con los chicos de la promoción, tenemos una vinculación muy directa, porque tenemos un WhatsApp, un grupo, y todos los días nos mensajeamos y estamos al habla, así que desde ya tenemos una vinculación muy directa entre todos nosotros. Fuimos 12 los egresados en ese año. Bueno, ¿nos podría comentar cómo fue un poco su interacción adentro del aula? En realidad, bueno, lo que fue en aquel momento a lo que es hoy, me imagino que, bueno, es un cambio totalmente distinto. Nosotros hoy, en ese momento, damos las elecciones de pie y en el frente. Eran momentos muy difícil, porque uno tenía que expresarse, modular, estar en el frente y presentarse ante todos. En realidad fue el momento, y también es cierto de que había distintos planes de exámenes, porque nosotros arrancamos en el primer año con cuatrimestrales, después en el tercer año cambiamos con trimestrales y terminamos con cuatrimestrales en 5º año. Era una revisión que hacía el ministerio para conocer cuál es el nivel que teníamos cada uno. Y eso fue cambiando, y lógicamente que después, bueno, ya eso que yo te estaba explicando en primer año,
la lección que dábamos en el frente y demás, ya fue cambiando, eso fue teniendo otro tipo de expresión, porque bueno, también fueron distintos los profesores, y a su vez teníamos que ayornarnos lo que decía el ministerio. Hola Ángel, Hola. Gracias por asistir y te queríamos preguntar ¿cuántos años trabajó como profesor en la institución? Como profesor, y yo fue la primera clase que di, apenas me recibí, fue reemplazando precisamente acá a Gringui en el año 87. Ahí fueron reemplazos sueltos. Creo que prácticamente trabajé siempre de distintas maneras, o sea, con periodos más continuos, periodos más así, horas sueltas, hasta que me jubilé hace 1 año y medio. O sea que fueron 34, 35 años. Otra más, ¿cómo fue su experiencia durante el 5º año y si participó en el fin de curso a Bariloche, sería, al viaje? Sí, yo entré en el año 1977 y bueno, egresé en el 81. Sí, me acordaba recién cuando Hugo decía, mi época fue también muy parecida a esa. Y 5º año, bueno, a ver, teníamos las características de que éramos, justo fue una promoción muy pequeña. Vieron que la escuela sigue ahora dividida en 2. Y bueno, yo había hecho, lógica, había hecho lo que se llamaba el perito mercantil, lo que ahora es economía y administración. Éramos 7 y después de ese año vinieron 2 de Las Rosas que los habían medio sancionado allá. Así que terminamos ahí en ese grupo, éramos relativamente pocos. Así que bueno, al ser un grupo pequeño, bárbaro. Tengo muy buenos recuerdos y sí, fuimos a Bariloche, trabajamos mucho para juntar fondos. Obviamente que los viajes eran muy distintos a los que son hoy. No hay toda esta cosa organizada que tienen hoy. Nosotros no teníamos ninguna confitería, como le decíamos antes, ningún boliche incluido, o sea, todo pagado aparte. Y para juntar los fondos igual habíamos hecho teatros, desfiles de modelos, así que habíamos hecho muchos eventos. Inclusive hasta a una compañera del curso la llevamos a María Susana a una elección de reina, porque la reina tenía un premio en dinero. Y bueno, ese premio fue para, como lo organizamos desde la escuela, desde el 5º año, bueno, en ese caso salió reina y estuvimos hasta eso para juntar fondos. Esta es una pregunta mayoritariamente para los 3. Ustedes en su transcurso durante el colegio secundario, ¿tuvieron alguna amonestación, alguna travesura, alguna macana que hayan hecho? Teníamos observaciones ¿Castigos? colectivas, No. perdón. Observaciones. No, yo me acuerdo de observaciones colectivas que nos ponía Beba o Nair. Puede ser, porque yo no era de poner castigos, en realidad era más de hablar. No, nosotros que no. No recuerdo, por lo menos ustedes 2 seguro que no castigaban. Y no era en general de castigar, era más bien de hablar con los alumnos, a ver por qué habían hecho lo que no tenían que hacer y después darle algún consejo para que no lo volvieran a hacer. Eso nos consta a nosotros. Perdón, ¿vos preguntaste como alumno o como docente? Yo te contesté como alumno. Sí, como alumno. Como alumno, sí, sí, ya te digo. No ¿Tuvieron hemos tenido algún ningún mal- problema. ¿No? No, ninguno. ¿Y ¿Viste? alguno de los 3 tiene una anécdota de Nelson como profesor? La anécdota que yo tengo es una anécdota muy buena porque es como que yo siempre la recuerdo y la tengo grabada, porque es cuando yo me recibo de contador público el 21 de febrero del 78 y el contador Galeto me convoca para tomar una de las cátedras del colegio secundario el 13 de marzo del 78. O sea, ese 13 de marzo del 78 que el contador Galeto me convoca y me dice, mira, ahí tenés 2 materias, hacete cargo. En realidad, yo eso no me lo voy a olvidar y bueno, le tengo que agradecer porque fue mi ingreso en el colegio secundario en esa época como profesor, y estuve 41 años. Tuve de licencia 8 años porque estuve ejerciendo un cargo público, pero estuve 41 años vinculado con el colegio, más 5 de alumnos, 46.
de los 70 que tiene el colegio. Ok. Bueno, precisamente yo lo tuve a ambos como profesores y porque yo, por ejemplo, cuarto año que daba Hugo, lo hice en el año 1980, él empezó en el 78, así que ahí era Lo tuve. profesor joven. Bueno, a Gringi lo tuve prácticamente todos los años. Y antes no había tantas materias como ahora, contabilidad tenía más cantidad de horas. Sí. Hubo un año que teníamos 6 horas de contabilidad, Claro. por ejemplo, ¿no? Específica de contabilidad. Y después, como docente, como yo empecé reemplazándolo a él, y precisamente lo que decía Hugo, que esos 8 años que tuvo de licencia, yo lo reemplacé en alguna materia. O sea que yo reemplacé a ambos. Bueno, existen en ese momento para cualquiera de los tres. ¿Existen en ese entonces los eventos como la fiesta de la primavera o las colectividades? Había otro tipo de eventos, generalmente Sí. Claro. se buscaba realizar la fiesta de la primavera, Sí. junto con la fiesta del estudiante, que Claro, el se Día del hace Estudiante. de manera mancomunada. Y bueno, en algún momento se eligía el lago Parque San Genaro, Exacto. pero bueno, después con razones de seguridad fue trayendo al club y después posteriormente a la escuela. De ahí se hacen estas celebraciones. Pero en aquel momento no había más que la fiesta del estudiante, La fiesta del estudiante. y nada más. En mi época me acuerdo que íbamos al lago, pero que no era tan organizada por la escuela, sino que lo hacíamos No, nosotros lo hacían los libremente, alumnos. en ese Los momento. alumnos, Se convocaban y no por WhatsApp. Sí. No, No, precisamente, no, un poco más eran señales de humo. Sí. No, tanto no, pero... Bueno, a Nelson. ¿Podría relatarnos, porque nosotros sabemos que usted realizó sus estudios en otro lugar, y cuando volvió, ¿nuestro colegio ya estaba fundado o pasaron unos años? Bueno, en realidad yo empecé en el 59, no era Colegio Mariano Moreno, era Instituto de Enseñanza Secundaria o ciclo básico. Después me llaman para un reemplazo en contabilidad, lo hago, pero eso fueron unos meses, se había enfermado la profesora. Pero después me toca el servicio militar. Así que vuelvo en el 61, 62, me convocan otra vez. Y allí empiezo a dar las materias, contabilidad y matemática. Ahora lo mío, fuerte mío no era matemática. Matemáticas se destacó siempre fue Ernesto Galeto, Cacho, ¿no? Más bien en contabilidad. Sí, di en tercero, di en cuarto, di en quinto. Y también di economía política, que eso me gustaba más todavía, que está dentro de los programas nuestros de contador. Claro. Y no La se quede oferta, corto. demanda, las escuelas A mí económicas. me dio en primero también. En Así primero que- te di matemáticas. No, y contabilidad Contabilidad me dio. también, sí, Así que cuando hubo las dio. dos modalidades. Claro, y le di sí, también sí. a los expertos agropecuarios, porque Claro. hubo un ciclo de expertos Experto agropecuarios agropecuario, sí. que después, por pocos alumnos, qué sé yo, lo cerraron. Yo no estoy de acuerdo con que se haya cerrado, que se cierra una escuela, una barbaridad, y se fue a Cañarrosquín, algo así. Ujú. Y quedaron acá bachiller y perito mercantil. Desgraciadamente fue el año, ese es un mal recuerdo que tenemos en nuestra promoción, que fue el año nuestro, en el 77. Vieron que te dije que terminamos poquitos. Está bien, los de bachiller eran más, pero no había entrado ninguno para, no se había notado nadie para la parte de expertos agropecuarios, y ese fue el motivo. Desgraciadamente en el año Claro. 77 no había entrado ningún alumno. Bueno, esta es para Ángel. ¿Qué legado personal o profesional le dejó nuestro colegio? Bueno, a ver, yo estudié primero contador, ustedes me dijeron que somos los tres contadores, y después cuando me llama Gringi también, me convocó para ese reemplazo. Yo empecé con mucho más modesto, ¿no? Un reemplazo de unas horas nada más, y me di cuenta que me gustó, digamos, la docencia. Después de unos años, como vi que me gustaba y que me podía dedicar también a eso, me fui a estudiar, cosa que fue muchísimo más difícil porque ya con familia, con hijos, tenía que viajar de noche, no podía estar en Rosario como cuando hice la carrera de contador. Hice la carrera de profesor, que fueron 3 años, o sea, era muy largo. Hice entre el año 96 y 98. O sea, yo ya hacía desde el 87, 88 que estaba dando clases, pero ahí aparte vi que si uno no digamos, no tenía el título docente, es como que estaba en una escala, había empezado a funcionar mucho el escalafón, y en el escalafón quedaba muy atrás. O sea, un profesor recién recibido estaba mucho mejor ubicado en el escalafón que un profesional
aunque tuviera muchos años. Y ese fue un poco lo que me dejó el hecho de haber, no digo cambiado, pero agregado esta vocación a mi otra vocación como contador. Estaba para Hugo. ¿Qué sintió al regresar como profesor al Mariano Moreno? Y bueno, fue un cambio muy notable. De cualquier manera, uno siempre, desde el momento que uno se fue, emigró, siempre pensó en volver en el colegio. Siempre era un tema que uno lo tenía siempre en la mente, ver la posibilidad de cómo reinsertarse en la familia del Moreno, de alguna manera, en este caso lógicamente ya recibido y como profesor. La verdad que fue muy, muy lindo, porque yo desde muy joven, creo que tenía 21 o 22 años que ingresé como profesor, y calculé que yo tenía los chicos cuarto y quinto año donde tenían 18 años, y en realidad era con los que jugábamos al fútbol en el club todos los fines de semana y también en las prácticas, pero siempre me vinculé muy bien, y la verdad que soy un agradecido de esto, porque estoy hablando de 45, 46 años que estuve vinculado con el colegio, por lo tanto es toda una vida. Y la verdad que bueno, que eso te marca a fuego, y agradezco haberme dado la oportunidad de formar parte del Moreno. ¿Cómo notan que influye el Mariano Moreno en su decisión de ser contadores? En realidad yo casi me gustaba más seguir abogacía, pero en ese momento, en 1956, cuando yo terminé el secundario, no había facultad de Derecho en Rosario. Había que irse a Santa Fe. Fíjate vos que hay 40 kilómetros de distancia, y mi padre no me dejó ir a Santa Fe a estudiar Derecho. Entonces, bueno, decidí por contaduría en Rosario, y ahí fue distinto. A Rosario sí me dejaban ir. Después, la decisión de contador, sí, el que nos dio un profesor que nos dio contabilidad en segundo año, que después vino como contador a trabajar en empresas locales, y tuve también ya como profesional, el que incidió mucho en que yo siga contaduría, porque era un bocho, sabía de contabilidad cualquier cosa. Lo que, si vos no hacías un balance en segundo año, no hacías el balance general, te iba a quedar 20 años en segundo año, pero tenía que ser el balance general, si no, no pasaba. Bueno, en ese momento piensa distinto. Después, cuando es adulto, cuando vas a un colegio, te das cuenta que tenía razón. Y yo cuando salgo egresado del Moreno fue como bachiller, o sea, no existía el perito mercantil para poder ingresar en algunas universidades públicas, sea de Rosario o de Santa Fe. El que en realidad me apoyó siempre fue mi padre, que en realidad él era un contador sin título, pero en realidad manejaba muy bien los números, ¿no? Entonces él me influenció, y en realidad donde el único lugar que había para poder estudiar contador era en Santa Fe, y tenía que hacer un curso de nivelación, un curso de ingreso, que empecé en enero, cursé 3 meses, enero, febrero y marzo, para poder quedar, o sea, hacer un examen de ingreso para poder quedar en la universidad. Así que, bueno, gracias a Dios lo pude aprobar, porque en bachiller no había ninguna materia contable. Por lo tanto, bueno, a partir de allí pude ingresar a la facultad, y bueno, transcurrieron los años y me pude recibir. Y en mi caso, bueno, a ver, yo lo tuve a Gringui 4 años y hubo 1 año en contabilidad, o sea que eso tal vez consciente o subconscientemente ha influido. Yo siempre dije que la materia que más me gustaba en la secundaria era geografía, pero no le veía ninguna carrera, y ahí en ese momento no pensaba en un profesorado de geografía, por ejemplo, no pensaba en eso, y bueno, así fue que empecé a pensar. De hecho, yo cuando hubo que elegir, que antes no se elegía en tercero como ahora, sino en cuarto, elegí la parte de perito mercantil, que éramos pocos, como decíamos, los que seguíamos, que ya me estaba gustando, tal vez por la que veíamos en las materias de contables, ¿no? Con Gringui sobre todo, que lo tuve muchos años. Bueno, esta puede ser en general, como quiera. ¿Mantienen contacto con sus compañeros del colegio como alumnos? Bueno, yo ya les dije que mantenemos un grupo de WhatsApp, Promoción 72 se llama el grupo, y todos los días, y ahora te quiero hacer ver, mira, creo que recibí 20 mensajes, más aún cuando le puse la invitación para el día 20 de junio, bueno, están todos viendo la posibilidad de llegarse, de venir por acá y demás. Así que todos los días tenemos un contacto, todos los días nos comunicamos entre sí y recordamos siempre cosas.
Y yo, en mi caso, bueno, hay algunos que están parramados en distintos lugares, de ciudades, con los cuales a veces tenemos contacto, y hay varios que están acá, y muchos relacionados con la escuela. El otro día vino una profesora, que era de mi grupo, que fue directora hasta hace poco también del grupo, el marido de la que era directora hasta hace no mucho, también de mi grupo, o sea que hay una vinculación inclusive a través de la escuela o con la escuela, ¿no? Con ellos. ¿Qué diferencias notan ustedes entre la educación que recibieron y la que se da actualmente en el Moreno? Bueno, son dos cosas distintas. Ahora se ha digitalizado todo. A nosotros, por ejemplo, nos dejaban llevar, la época nuestra era la máquina de sumar, la época mía, ¿no? Sí. Bueno, no nos dejaban llevar la máquina de sumar, que ahora pasa con los celulares. ¿Y por qué llevan los celulares? ¿Por qué no llevan los celulares? Me parece que ha cambiado en eso, el cambio de toda la digitalización que se viene. Hay una revolución informática que ya está marchando y que va a ir más adelante. Entonces no sé hasta dónde los colegios, cómo van a funcionar. Porque vos querés saber, a ver tal cosa, poner en el celular y te está diciendo lo que un profesor no te lo dice en un mes. Pero no es que el profesor no sirve, es el sistema así, es la revolución tecnológica que hay. Entonces esa es la diferencia que yo veo. Lo que veo es que hay muchas más herramientas para tener como para poder enseñar, educar, llegar al chico y demás. Y aparte el chico también tiene la herramienta que uno le está vinculando con él. Cuando yo llegué, mejor dicho, cuando se instaló creo que el plan social educativo, a nosotros nos dieron una computadora a cada profesor. Y yo la miraba y le digo, ¿yo qué hago con esto? ¿Qué hago con la computadora? Tenía cada alumno una computadora. Y bueno, me quedé los meses de verano, enero, febrero y marzo, y busqué aprender, y después no podía dictar la clase sin la computadora, porque me vinculaba con los chicos y esas son herramientas fundamentales. Yo, por ejemplo, bueno, tuve la suerte de que eso lo veía más o menos venir, y ya terminando, no sé si en el 99 o en el 2000, las máquinas de escribir, porque era el taller de mecanografía. Las máquinas estaban, no daban más. Me salía más caro arreglar las máquinas que comprar computadoras, porque entonces creo que compré una o dos. Después Fecotel, a través de Brunorio, no sé quién estaba a cargo de la cooperativa, se dio una serie de computadoras que tenía Fecotel en Buenos Aires para ese gabinete. Se hizo el gabinete, recuerdo. El gabinete de informática que se hizo más o menos en el año 2000. Sí. Así que, y me acuerdo que muchos alumnos empezaron a mandar mensajes porque era todo una novedad que el colegio tenga un gabinete de informática. Sí. Yo veía las cosas que hacíamos, no sé si llamarlo extraescolares, porque no eran extraescolares, pero extracurriculares directamente, que hacíamos como, por ejemplo, participábamos en ferias de ciencias como alumno, donde hacíamos todas cosas más, todo físico, todo que se veía, todo, bueno. Y lo que después participamos con los chicos como docentes, distintas competencias por internet, gracias al advenimiento de internet, después de eso, ahí en el año 2000. Eso era muy bien. Sí. Y eso nos sirvió para llevar a la escuela a lugares de, no sé, no digo hacerlo conocer, porque no voy a pensar que alguien conoce la escuela por eso. No, pero teníamos buenos resultados. Yo me acuerdo una vez tuvimos la suerte en una competencia que organizaba la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de quedar primeros con una alumna de quinto año en el año 2010 y segundo con otra escuela de la ciudad donde yo daba clase. Y el premio era para primero y segundo puesto, nada más. O sea que ese año toda la entrega del premio y todo eso fue para nosotros acá en San Genaro, a tal punto que desde Rosario, que era como un intermedio, nos vinieron a buscar con una combi y fuimos la directora, la vicedirectora, la directora de la otra escuela, las dos alumnas, familiares de las alumnas, y ahí tengo una anécdota. Bueno, voy a tratar de hacerlo muy cortito. Justo había un paro, habían cortado la autopista que va de Rosario a Buenos Aires, y el que manejaba la combi dice, no se preocupen, yo conozco un atajo. Se metió y había llovido, pero ya veíamos allá de nuevo, era calle, camino de tierra, ¿no? Ya veíamos allá que ya estábamos cerca, 1 kilómetro de tomar el pavimento, cuando se fue a la cuneta. Y claro, para sacarlo, bueno, fue imposible y no se podía sacar.
Vino una camioneta que nos quiso ayudar, era 4x2, no 4x4, no lo podía tirar a la combi. Todos los que estábamos ahí tratando de ir a hacer peso en la caja de la camioneta, saltando así para tratar de sacarla. Bueno, fue imposible. Hay un montón de anécdotas ahí, pero el tema es que nosotros nos embarramos todos. Cuando llegamos allá nos estaban esperando todos a nosotros, porque éramos los únicos. Estaba, me acuerdo, Adelmo Gavi, que todavía está, creo, el presidente de la Bolsa de Comercio, ahí un tipo que nos hablaba de que estaba en contacto con el presidente, la presidenta de aquel momento, como si fuera, que no sé, que estamos en contacto nosotros acá. Una alfombra amarilla así mullida, y nosotros todo embarrados. Todas las marcas que quedaron ahí, porque se iba secando el barro, estaba seco ya, pero se iba saliendo de ahí. Eso fue. De hecho, acá vienen los del campo, pero bueno, era así, éramos así, era así. Así que eso fue una linda anécdota. Disculpen que fue muy largo a lo mejor. Bueno, ¿qué les ha dejado nuestro colegio? Puede ser en su etapa de docente o en su etapa de alumno. Bueno, en el caso mío, yo alumno. Sí, su etapa de docente. No fui, sería. Pero en realidad es una de las instituciones que a mí me marcó, que la llevo incorporada. Es decir, después de mi familia es el colegio el lugar donde más he participado. El colegio, muchos recuerdos por el hecho de haber empezado a los 19 años y haberme retirado con 70 años, así que 51 años yo estuve dando vuelta por el colegio, tratando de ser moderado, no era el mano dura, ni tampoco el que me iban a pasar por arriba porque sí, tratando de ser moderado, hablar. Hay casos, qué sé yo, una vez un alumno, no sé qué me había hecho, pero me sacó, me dijo 10.000 cosas, y creo que yo le contesté mal, y bueno, cuando terminó me fui yo a la rectoría y me sacó del todo, digo, pero entonces lo mando a llamar. Cuando lo mandó a llamar, el pobre pibe dijo, esto me eché de la escuela. Digo, mira, te pido disculpas de que yo no actué como debiera haber actuado, aunque vos estuviste mal, pero perdóname la respuesta mía. Sí. Era mejor la persuasión que persuadir antes. Sí, persuadir. De eso lo hemos visto y lo hemos notado del profesor. Siempre fue una persona muy moderada, siempre vinculada con el alumno y los profesores, y la verdad que siempre fue una verdadera comunión, porque el Moreno es una familia. En aquel momento éramos todos, nos conocíamos todos, formamos parte de una misma unidad de criterio y de acción, porque todos pensábamos exactamente igual, siempre en un ámbito solidario, en una relación directa con todas las instituciones locales, que es lo que mamamos cuando éramos alumnos de los profesores que realmente eran extraordinarios. Entonces nosotros teníamos que seguir cumpliendo con esa misma meta. La idea de que siempre tener un pensamiento crítico. Los chicos los obligamos a pensar, a que cada uno tenga una misma unidad de criterio y que realmente sean personas que sepan saber lo que quieren dentro de ese ámbito. Y por lo tanto, bueno, siempre nos hemos democratizado, hemos sido solidarios, y creo que el Moreno anda por esa vía. Y creo que es lo que nos marcó a todos. Sí, yo creo que dejó siempre, creo que todavía lo está haciendo, obviamente, todo un gran familia. Prestigio dentro de la escuela, del colegio adquirió un gran prestigio dentro de todo lo que es la localidad y la zona, porque fue uno de los primeros colegios de la zona. Sí, fue el primero porque cuando se funda el colegio, el ciclo básico, no había en ningún lugar, entonces venían gente de Clason, venía gente de San Genaro, venía gente, bueno, ahora es San Genaro todo, pero de San Genaro Norte, venía gente de Díaz, venía gente de Centeno, Bandurrias y hasta Pueblo Casa, que no tenían escuela, entonces lo más cerca era San Genaro. Entonces creo que el colegio es importante, que le da la posibilidad que a 3 cuadras o 10 cuadras o 12 cuadras de su casa tiene un colegio secundario. Entonces creo que ese es el gran valor del Moreno. Más allá de que a uno le guste una materia o otra, claro, o que un profesor sea más duro que el otro. Es tratar de que salgan buenas personas. Eso es lo que siempre nos decía. Que salgan buenas personas. Siempre nos decía el contador. Sobre lo que decía usted recién, ¿a los alumnos les solía costar su materia o era una materia...? Y como todos, a algunos les cuesta, siempre hay 2 o 3 que se distinguen más y hay otros que no, pero en general
trataba de... Me acuerdo de algunos compañeros y cómo renegaban. Sí, hay gente que se renegaba mucho, pero siempre, ustedes en cualquier curso tendrán 2 o 3 que dicen, este no pega una, nunca. Y después el resto sí, pero no se necesita ser el alma que le va... No, hay que con moderación, pero firmeza. Entonces yo creo que con eso, ser moderado, ser firme, ser coherente, y entonces las cosas van. Podrá uno repetir, se le dará el año que viene, pero... Recién me acordaba cuando nombró 2 veces que antes era el ciclo básico. Claro, por ese motivo cuando nosotros terminábamos 7º grado, es como que no era obligatorio ir a la secundaria. Pero no se le decía secundaria, precisamente se le decía ciclo. El ciclo. O sea, a pesar de que ya estaban los 5 años, en mi época de 7º grado, me acuerdo que decían, a ver, gente en la calle, ¿no? O sea, vas a seguir en el ciclo, vas a seguir estudiando el ciclo. Y claro, yo, qué sé yo, ¿por qué le decían el ciclo? Y ahí está el motivo, ¿no? De por qué le decían el ciclo, porque era el ciclo básico. Porque eran 3 años nada más. 3 años, no. Eran 3 años. 3 años y después... ¿Cuándo se habrá incorporado el 4º y 5º? El 4º y 5º porque el colegio estaba adscripto al Colegio Nacional número 1 de Rosario, que está allá en calle Necochea. Sí. Y en el 59, porque todo, hasta ahí el que tenía que rendir tenía que ir al Colegio Nacional número 1. Se hace un contacto con el mismo colegio y vienen gente del colegio y vienen inspectores también, y hacen un almuerzo. Aquí en esta esquina era un restaurante. Sí. En esta esquina se hizo un almuerzo y ahí se decide que iba a ser Colegio Nacional, ya no dependiente del Nacional 1, sino que iba a ser Colegio Nacional Mariano Moreno. Fue a través del Colegio Nacional y gente del Ministerio, pero del Ministerio de la Nación en ese momento. Sí. Y tal vez por ser Colegio Nacional, a ver, que la ropa, el uniforme, nosotros usábamos. Sí, a ver, nosotros usábamos. Había uniforme que ahora zapatos negros, pantalón gris, camisa blanca o celeste, corbata azul y saco azul. Claro, antes era gris. Uniforme. Antes era gris. Sí. Bueno, en mi época era azul. Ahora no sabía que era gris. Sí, todo gris. Eso, bueno, me entero ahora. Bueno, pero ahora ya lo del uniforme desaparece. Sí, pero ellos dentro de todo fueron respetando. Fíjense que todo tiene el emblema, eso se mantuvo acá, el logo de la escuela, que eso se hizo en el año 2008, creo que era un compañero de mi hija o algo así, me parece, en esa época, me parece que hicieron ese logo por primera vez. Y se mantuvo, después quedó muy lindo. Bueno, esto en general pueden responder. ¿Qué mensaje le darían a los actuales estudiantes del Mariano Moreno? Ya para finalizar. Bueno, un mensaje muy esperanzador, porque en realidad quienes estén en la institución van a saber que hay profesores de muy buen nivel, de alta calidad, que siempre se lo va a tratar como corresponde y que realmente, como yo siempre digo, siempre le vamos a transmitir valores a los chicos. La idea de que decimos de que salgan más que nada buenas personas de esa entidad. Por lo tanto, creo que eso es innato, nunca se va a cambiar y por más que haya distintas etapas dentro de la estructura, digamos, del Moreno, con distintas personas, pero ese es el nivel ese, digamos, es el camino que está trazado y que creo que no se va a cambiar nunca. Por lo tanto, todos los chicos que egresen, bueno, van a estar preparados para su actividad, ya sea en el ámbito laboral o para seguir una carrera universitaria. Me parece que hay que seguir insistiendo en eso y creo que el tiempo nos da la razón, porque han pasado cientos de egresados y siempre hemos tenido profesionales que han egresado de las distintas facultades y creo que eso habla muy bien del Moreno. Yo siempre lo dije, incluso hace poco, que cada rector tenía que hacer una frase y a mí se me ocurrió que la frase muy cortita: educación y cultura es la riqueza más grande de los pueblos. Sí, me acuerdo el lema. Sí, yo lo dije, que fue la época en que le pusieron el nombre mío al ascensor, que eso me apellido, que al contrario, cuando se hizo el ascensor, ¿para qué un ascensor en la escuela? Pero claro, ya tenía segundo piso, y que esto también lo quiero decir,
tuvo segundo piso porque él había dejado la docencia, pero estaba como senador provincial y fue el que tramitó el subsidio de $485.000, o sea, medio millón de dólares, no de pesos. Que era el 1 a 1, así que peso, dólar era lo mismo. Y debido a eso, incluso, que no se decidió eso en un momento, porque dijeron, mirá, tenemos este subsidio. Hubo reuniones en la municipalidad, no sé si vos te acordás. No, fue largo todo. Fue largo. Para escribir un porque libro. El colegio, en principio, ese ciclo básico, era propiedad de la cooperadora, es decir, era nuestro, era del pueblo. La provincia daba el subsidio, pero había que ceder el patrimonio a la provincia, es decir, la escuela ahora es provincial, ¿entienden? Pero yo le quería hacer entender a toda la demás gente de las instituciones que en realidad lo entendieron, porque después salió, ¿no? Que cómo van a dar un crédito de $500,000 para invertirlo en algo que no es mío, la provincia me va a dar. Que mucha gente no estuvo de acuerdo y todavía dirá por qué le dieron el colegio a la provincia, porque se hizo el edificio que ahora está, y que si yo no daba el colegio a la provincia y no tendríamos toda la parte de arriba. De cualquier manera, para satisfacer, digamos, la demanda de aquellos que a lo mejor no estaban de acuerdo, se puso una cláusula que en el caso que requiriera de nuevo el patrimonio de parte de la ciudad cooperadora, se pasaba de nuevo, transcurrido 10 años. Claro, es decir, nosotros pasamos cuando el edificio estuvo terminado. Primero había que hacerlo, porque a ver si pasamos y queda la escuela como está. Entonces, cuando se terminó este edificio, que tiene aulas arriba, la biblioteca, que todo eso antes no existía. Y yo lo que quisiera es que los chicos, bueno, algo que traté siempre como docente, sin querer aburrirlo, porque sé que la historia a los jóvenes a veces les aburre, pero fíjense que ustedes hoy tuvieron acá pinceladas de cosas de historia, y yo trataba, cuando veía que se daba la oportunidad, de que los chicos sepan un poco la historia de la localidad y de la escuela sobre todo, porque eso yo creo que ayuda a creerlo. Por lo menos saber que va a un lugar que lo hace diciendo, estoy relativamente a gusto estando acá. No es solamente una obligación, sino que lo sientan como propio. Y por último necesitamos que nos den cada uno una palabra que defina este capítulo. Una palabra sola. Este capítulo. O una frase. A mí me parece es maravilloso esto de tratar de explicar a los jóvenes. Maravilloso, diría. Y ojalá se repita todo esto. Que ustedes tengan contacto. Para poderle volcar un montón de cosas por parte de la historia, te forja mucho de lo que nos está pasando también hoy. Porque, bueno, esta institución que cumple 70 años, bueno, muchos pusieron mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Tanto quienes conformaron la parte de docencia como quienes fueron parte de cooperadoras, de manera desinteresada y para que sus hijos estudien, se nuclearon y hicieron miles de reuniones y bueno, y trataron de llevar adelante todo esto, gente que donó terreno. Y que ustedes conozcan a la gente que hubo antes, siempre vamos para adelante. Claro. Sí, siempre. Así que este tipo de charla es muy buena. Y muy yo, importante. Con respecto a este capítulo nuestro acá, yo creo que más allá de que seamos de la parte contable o ahora sería de economía y administración, creo que lo más importante de esto es que teniendo sobre todo a Gringui, a Hugo, o sea, ustedes vieron los aspectos históricos, hoy como que tuvieron ustedes todas, como dije antes, pinceladas de toda la historia de la escuela. Y es muy bueno que ustedes también lo hagan para que ustedes vayan conociendo qué fue y qué es, y bueno, después ustedes deciden. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por convocarnos, nosotros ya estamos Muchas gracias. en la última etapa. Y Especialmente si dieron el eslogan, es una buenísima idea esta. Esto fue Pase al Frente. ¿Y vos, qué nota le pondrías?